¿Qué dice? Ay, mamá. Lo dejé ahí en el baño, ¿no? Y me enteré todo. Que tengo un rato y ya después lo saco. Que yo de ti me enamoré. Más nada. Ay, menos mi cuaderno para que vaya escribiendo, por favor. Ay, mi cuaderno ese grueso, fuerte, no solamente para bien. Sí, ya empezó. No empezó todavía, no lo empezó. ¿Y por qué? Ya está, pero no sabía. ¿Por qué no lo haces ahorita? Por favor, no lo hagas. ¿Dónde está? Acá de ese lado, a tu derecha. Ajá, ahí. Ahí está ese enganillado. Ese hijo. Y ahí está, ahí un bolígrafo, mirá, un bolígrafo. Ese. Acá. Aquí, ahí, mira, no, hay un azul, ¿lo alzaste el azul que te dije, ¿no? Mira. Si ese pinta, sí. ¿Qué pinta? Mañana a ver si a tu padre que nos compre bolígrafo. A mí un tajador. Pinta, pena. Así Mira. más fácil. Pero si te falta tinta, la haces con rojo. Porque la mosca. Mañana le voy a decir a papá que me compre un tajador. Mira cómo está. Mañana voy a comprar. ¡Ay! ¡Me arañaste! Pero habla así. Así más fácil. Habla así. Claro. Bien. Buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo están? Chicos, chicas. Vamos a Buenas noches, continuar. doctor. ¿Qué tal? ¿Qué Doctor, tal? buenas noches. Bueno, habrán tomado té, ¿no? Para no estar callados todo el rato. Sí, Bueno, buenas vamos noches, a doctor. continuar. Buenas. Vayan poniéndose cómodos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Mientras van entrando los demás. Bien, entonces, recordando un poquito, estábamos viendo la anterior clase los antisecretores gástricos. Se había dicho que había dos grupos, los antihistamínicos y los inhibidores de la protones. En este grupo, el más usado era la ranitidina y la famotidina, y en este otro, el omeprazol. No podemos usarlo en la brasilactancia y pueden producir esos efectos adversos, de los cuales los más comunes eran la diarrea de cefalea de forma aguda, y cuando era crónica tenía a veces ginecomastia, disfunción eréctil y amenorrea. Eso era importante explicarlos a los pacientes para que no se lleven sustos, ¿no? Bien, hoy día veremos los antiácidos. Bien, dentro de los antiácidos tenemos un
un gran grupo de medicamentos, ya, los cuales incluso estarían los protectores gástricos, que el otro día me preguntaban, ya que estos son los verdaderos protectores, ya, y algunos son neutralizantes. Ya. Bien, estas drogas actúan para el alivio ya de las gastritis ulcerogástricas, pero como coadyuvante. Eso es importante entenderlo. ¿Ya? No son drogas principales para el tratamiento. ¿Listo? Son como coadyuvantes. Significa, si un paciente tuviese gastritis o úlcera, los más importantes son los que vimos en la anterior clase, los que les mencionaba ahorita al principio, omeprazol, ranitidina, pantoprazol, cualquiera de esos. Esos serían los principales para el tratamiento. Y estos de aquí nos ayudarían con el tratamiento, ¿no? Ayudan, uno, ayudando a disminuir la acidez y por lo tanto favoreciendo el proceso de cicatrización. Y dos, formando una capa que protege contra el propio ácido cuando no responde bien la tableta o cuando estamos comiendo, para que así también la acidez propia de los alimentos no lastime a la úlcera o a la gastritis. Entonces son por eso coadyuvantes. Solitos no curarían una gastritis o una úlcera gástrica, ¿ya? Pero sí ayudarían a tratarla y aliviar más que todo los síntomas, el dolor, el ardor, la acidez. ¿Ya? Entonces van a servir, como están viendo, para gastritis, úlcera gástrica, las hiperacidesis. En este caso sí, solito puede servir esto, ¿no? Las hiperacidesis, como les decía, del embarazo, ¿no? Que a veces la mujer embarazada, debido a que el útero crece mucho, aprieta el estómago, entonces fuerza que el ácido vuelva hacia el esófago, lastimándolo y produciendo esa sensación de amargura, ardor, ¿no? Que es la hiperacidez. Y aquí con esto podemos aliviarlo. Es más, fíjense, por ejemplo, que las drogas que habíamos visto en la anterior clase, el omeprazol, ranitidina, están contraindicadas justamente en el embarazo. Entonces, si una mujer embarazada tiene úlceras, gastritis o la hiperacidez propia del embarazo, no le podemos dar esas drogas, pero sí podemos darle estas, principalmente el magaldrato. Ahorita vamos a hablar de esta droga, ¿ya? Entonces serviría para eso. Y para dispepsias de cualquier causa, ¿no? Como se fueron de parranda una noche y su estómago está hecho trapo al día siguiente, esto le va a calmar y le va a ayudar con eso, ¿ya? Entonces, para eso serían estas drogas. Entre estas drogas tenemos varias, de las cuales algunas se siguen usando, otras no. Algunas incluso de forma doméstica se pueden seguir usando, ¿ya? Entre las drogas que más se usan actualmente está justamente el magaldrato, ¿ya? El magaldrato es una droga en realidad formada por la combinación de dos moléculas que están ahí mismo, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, ¿ya? Hasta no hace unos años atrás se usaban como antiácidos o hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. A alguien en algún momento se les ocurrió combinarlas y se formó una molécula que se conoce como magaldrato. Tiene mejores propiedades y además de ser antiácido, como son las moléculas originales, se forma un tipo gel o moco, ustedes quieren, en la superficie de la gastritis úlcera, actuando también, por lo tanto, como un protector. Entonces, ayuda bastante el magaldrato. Actualmente, la mayor parte de los antiácidos que se consumen, la mayor parte de ellos va a tener magaldrato. Y algunos no le ponen magaldrato, pero le van a poner estos dos. Van a poner hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, ¿no? En su fórmula. Pero es lo mismo, es el magaldrato, ¿ya? Ahora, hidróxido de aluminio puro sigue todavía usándose con el nombre de Alumagel en algún tipo de paciente que por algún motivo no podemos darle algo que tenga magnesio y por lo tanto tampoco magaldrato, ¿ya? Es una alternativa. El sucralfato, que es un derivado del magaldrato,
actualmente no se usa mucho. Ha tratado de reemplazarlo, pero no ha podido quitarle el campo. ¿Ya? Bien. El hidróxido de magnesio también viene y lo usan más que todo porque tiene efectos laxantes. Viene con nombre de famosa leche de magnesia. Una vez de repente la prueba. Entonces, la leche de magnesia en dosis más elevadas sirve como laxante, pero en dosis de una cuchara después de los alimentos actúa como un antiácido, y así se lo usaba antiguamente. Pero ya actualmente, como les digo, vamos a preferir el magaldato. ¿Ya? El bicarbonato de sodio no lo usamos médicamente, pero ustedes saben que eso se puede conseguir en cualquier farmacia y tienda. Puede ayudar para aliviar, y hay productos como la Lical y otros que suelen venir con bicarbonato de sodio para aliviar la acidez. Sirve para tratamientos de 1 o 2 dosis, más que todo para las dispepsias, ya que si lo usamos por varias dosis, produce un efecto rebote. El estómago, como se alcaliniza, es respuesta, bota más ácido. Entonces no conviene para tratamientos prolongados, solamente para 1 o 2 dosis, ya que se puede usar el bicarbonato de sodio. ¿Ya? El carbonato de calcio ya no lo usamos, no hay producto, pero está en la farmacología. Y el bismuto, este de acá, es muy usado por los norteamericanos, aquí muy poco, pero tiene algunas propiedades interesantes. El bismuto, que viene con nombre de bismutol, no solamente tiene su propiedad antiácida, sino que también tiene una capacidad antiséptica y justamente ataca a una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que son las bacterias que produce las gastritis, las úlceras gástricas, y hasta se la ve responsabilizado de algunas formas de cáncer gástrico. Entonces, es una bacteria que para poder tratarla hacemos una combinación de antibióticos cuando se la detecta, ¿ya? Entre ellas la amoxicilina, ¿ya? Y la claritromicina. Entonces, cuando un paciente tiene Helicobacter pylori, le vamos a dar generalmente omeprazol, más amoxicilina, más claritromicina y un antiácido, que en este caso, el antiácido ideal para eso sería el bismuto, ya que tiene esa propiedad también de ayudar a destruir esta bacteria, que es difícil, ¿no?, de destruir. ¿Ya? Bien, entonces, eso para tomarlo en cuenta, solamente para ese caso, porque después, como les decía, el magaldato va a ser el mejor antiácido que hay actualmente en cualquiera de sus nombres, ¿no? Ya hay varios, ya está el Antiax, está el Magal, Neutravit, bueno, Bonagel y otros nombres más, ¿ya? Bien, esos serían entonces las drogas usadas. Contraindicaciones, en realidad, solamente insuficiencia renal diabéticos, y eso solamente para las moléculas que contengan aluminio. Ya, en otras palabras, solamente sería para el magaldrato y para el hidróxido de aluminio. ¿Ya? Para los demás no hay problema. Perdón, y el sucralfato. ¿Ya? Lo que pasa es que el aluminio en pacientes que tienen daño renal por la diabetes cuesta que se elimine porque es un metal. Entonces, estas personas acumulan y pueden alcanzar punto tóxico. ¿Ya? Por eso solamente está contraindicado en esos. Para después no tiene ninguna otra contraindicación. Incluso, como decía anteriormente, a menos el magaldrato, lo pueden usar durante el embarazo porque no podemos usar las otras drogas. En cuanto a los efectos adversos, bueno, producen náuseas, vómitos, más que todo por la sequedad, porque son sustancias que son generalmente emulsiones, pero suspensiones, o sea, son polvo diluido y suelen producir sequedad, a menos en la garganta, y eso puede producir esa sensación de sequedad en la garganta que puede llevar a las náuseas y al vómito. ¿Ya? Entonces, eso se resuelve de todas maneras pidiendo al paciente que toma un sorbito de agua despuesito de mascar la tableta o de tomar la suspensión, porque estos vienen tabletas para mascar y en suspensiones, ¿no?, para tomar. En cuanto a la diarrea y la constipación, eso podemos decir que tiene que ver con la idiosincrasia de cada individuo. Ya puede ser que le he dicho que la idiosincrasia es la variación que tiene cada uno
responder a diferentes drogas. A algunos les va a producir diarrea, a otros les va a producir constipación. Sin embargo, el hidróxido de magnesio, que justamente les decía que por eso es un laxante, uno de sus efectos adversos justamente es la diarrea. Sus efectos adversos, ya, pero generalmente depende de la dosis. Bien. En cuanto a lo que están preguntando, ¿cuántas veces se puede consumir? Bueno, eso se aplica a todas las drogas, ¿ya? Dependiendo del cuadro. Si es un cuadro que está relacionado con la comida, como por ejemplo la gastritis, el paciente con gastritis generalmente le produce dolor comer, en ese caso se puede tomar una cucharita que es 5 ml después de cada comida, ¿ya? Entonces sería uno en el desayuno, otro almuerzo, otro en la cena, ¿ya? Y incluso se puede indicar uno antes de acostarse, ¿ya? Ahora, si es un cuadro que es un poco más severo y que no responde mucho a la comida, como el caso de lo que es la úlcera, por ejemplo, en ese caso generalmente, más bien las comidas suelen aliviarlo y el estómago duele cuando no está comiendo. Entonces, en ese caso se puede usar a horario, cada 6 horas, ¿ya? Horario, ahí independientemente que coma o no coma. Entonces, podemos usarlo de esa manera. Y para las dispepsias, que eso es ocasional, a necesidad, ¿no? De repente 1 o 2 comidas y listo, y ya no necesita más. Ya, eso sería, y eso lo aplicaríamos a todos. Ya no hay diferencia entre ellos en cuanto a la dosificación. Ya, si usan un poco más, por decirle 10 ml, que se puede usar del malgrato, por ejemplo, cuando es muy intenso el problema, hay que también tener en cuenta que la frecuencia y los efectos adversos también va a aumentar, ¿no? Saben que los efectos dependen de la dosis, hemos hablado de eso, entonces, si le doy más dosis, también hay más probabilidad de efectos, como por ejemplo, la diarrea. ¿Ya? Bien, esos serían entonces los antiácidos. ¿Alguna pregunta sobre estas drogas? Bien. Veremos entonces los antiespasmódicos. Bien, entonces los antiespasmódicos son drogas que se van a usar para el tratamiento de los cólicos, ¿ya? Para entender cómo funciona es importante entender qué es un cólico, ¿ya? El cólico, o el dolor cólico que se le llama, es un dolor producido por una contracción espasmódica del músculo liso, da el nombre de antiespasmódicos. ¿Ya? Sucede, por ejemplo, en el caso del intestino, cuando hay una infección, ¿ya? Entonces el intestino, por tratar de defenderse, lo que va a hacer es acelerar el tránsito. Eso significa, va a tratar de botar rápidamente lo que está en el intestino. Y para eso el músculo se tiene que mover y contraer más rápido. ¿Ya? El problema es que a veces el músculo, en este caso el intestino, se va a contraer a veces con tanta fuerza que no deja pasar la sangre hacia el centro, hacia la mucosa, ya que la sangre en las vísceras va de la superficie hacia lo profundo. Entonces, atraviesa las capas musculares. Si el músculo se contrae, aplasta las arterias, no dejando que entre sangre hacia el centro, y eso va a hacer que la parte interna del intestino sufra por falta de sangre, y eso es lo que provoca el dolor. ¿Ya? Entonces, cada vez que se contrae, no le llega sangre, y eso es lo que genera el dolor. Hasta que eso se vuelve a relajar, pasa sangre, y entonces calma el dolor. Por eso van a ver que el dolor tipo cólico, como característica, es un dolor que viene y va. O sea, duele fuerte un buen rato, luego calma, vuelve a apretar fuerte, vuelve a calmar, vuelve a apretar fuerte, así. Ese es el dolor cólico típico. ¿Ya? Se puede presentar en cualquier víscera hueca, como lo que es el intestino, la vesícula, el útero y la vejiga, y los ureteres. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta droga va a servir para relajar ese músculo, porque en realidad son relajantes de ese músculo,
no dejando que estos se compriman con tanta fuerza y por lo tanto produzcan el dolor. ¿Ya? Entonces vamos a usarlo, por lo tanto, para el tratamiento de los cólicos en todos sus orígenes, ¿no? Que son los que mencionamos acá. Ya el cólico de origen intestinal, que se suele ver en las infecciones intestinales principalmente, ese cólico que viene con diarrea, que alguna vez han tenido seguro. El cólico renal, que se debe a los cálculos en las vías urinarias, ya que es un dolor bastante intenso, ya principalmente cuando está el cálculo por el ureter. ¿Ya? El cólico biliar, que es el que ocurre principalmente por cálculos en la vesícula o en la vía biliar. Y el uterino, que es el del útero, que se suele ver en la menstruación, el famoso cólico menstrual, ¿ya? Que suele haber, ¿ya? Entonces vamos a usarlo para esos 4 tipos de cólico. No se olviden, no son analgésicos, eso tiene que quedar bien claro. Ellos no calman el dolor, relajan el músculo que está contrayéndose, que sería el que produce el dolor. Entonces, al relajar el músculo, obviamente ya no hay dolor, pero no son analgésicos. ¿Ya? Eso les aclaro porque yo me he topado con situaciones en que al paciente le dan esto para dolores de cabeza, porque lo confunden con analgésicos y no lo son. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? La otra indicación, ¿para qué sirven? Es que sirven como tocolíticos. ¿Ya? El tocolítico es una droga que actúa sobre la contracción uterina, pero no me refiero a este punto anterior del cólico menstrual, sino se aplica el término tocolíquido cuando estamos hablando del útero grávido, en otras palabras, durante el embarazo. ¿Ya? A eso lo vamos a llamar tocolítico. Sirve para aliviar las contracciones uterinas en el embarazo. ¿Ya? ¿En qué situaciones hay contracciones uterinas que necesitamos aliviar? En los primeros 3 meses, la amenaza de aborto. Entonces, estos sirven para frenar la amenaza de aborto. ¿Ya? Después de los 3 meses, ya se considera parto prematuro. Entonces, también sirve para frenar el trabajo de parto prematuro. ¿Ya? Cuando se está queriendo adelantar de fecha, vamos a usar estas drogas para frenar ese trabajo de parto. Durante el trabajo de parto, nos puede servir para disminuir la intensidad de las contracciones uterinas. A veces hay, en el trabajo de parto en algunas mujeres, que el útero se contrae con tanta fuerza que eso hace que el niño sufra adentro o incluso hay riesgo de que el útero se rompa. Entonces, en esas situaciones, cuando tenemos hipercinesia que se llama uterina, vamos a darle esto para frenar esas contracciones que están siendo muy intensas y por lo tanto peligrosas, ya sea para el niño o para la madre. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el término tocolítico. ¿Ya? Es para el útero también, pero aplicado al embarazo, no se olvide. ¿Ya? Bien. Entonces, son varias drogas, todas van a ser lo mismo, pero aquí estamos dividiéndolos en grupos para que les sea más fácil que los conozcan. Tenemos las naturales, de las cuales la droga por excelencia de este tipo y de donde derivan todas las demás es la atropina. ¿Ya? La atropina es la que solemos usar cuando no responde ninguna de todas las otras que están ahí. ¿Ya? Solamente que tiene muchos efectos adversos y es muy frecuente los efectos adversos más que otro. Entonces, se han sacado derivados que disminuyen esos efectos adversos, pero al hacer eso también disminuye un poco su potencia. El otro es la escopolamina, ya que también es una droga natural, ya que tiene el mismo efecto de la atropina, pero un poquito más suave. ¿Ya? Bien. Luego tenemos los sintéticos con estructura de amina terciaria, que sería el nombre de la familia, de los cuales tal vez el más usado es la trimebutina. Es un antiespasmódico suave, ¿ya? Y ayuda con ciertos tipos
de cólicos o incluso en pacientes que tienen tránsito intestinal acelerado, lo que pasa, por ejemplo, en el famoso colon irritable, que han debido escuchar hablar. Son personas que de pronto les viene un cólico y desesperadamente tienen que ir al baño a defecar, ¿no? Entonces, esto alivia esa sintomatología y también, como es suave, lo podemos usar en pacientes que están a veces en terapia intensiva, ¿ya? Y no están defecando porque están teniendo un espasmo intestinal, que eso suele ser una complicación en terapia intensiva, ¿ya? Entonces, el que más usamos, lo que es la miquelina y la dicicloverina, lo usamos muy poco, pero para la misma situación que les he explicado ahorita. Luego tenemos los sintéticos con estructura de monocuaternario. Aquí tenemos el bromuro de clidivinio. Y de estos, el más usado justamente el bromuro de pinaverio, el famoso Sertal, que alguna vez han debido tomar en gotitas seguro, que es bastante, que se usa aquí en nuestro medio, incluso sin necesidad de médico, ¿no ven? Hasta las mismas abuelitas, las madres saben, para los cólicos en los niños, todo. Ese es el bromuro de pinaverio. Es suave. Luego tenemos el bromuro de butilescopolamina, de los de amonio cuaternario, este de acá, ¿ya? Y lo que es el bromuro de metilescopolamina. Son los más usados, ¿ya? Estos son famoso Viadil, Buscopan, ¿ya? Que vienen con esa droga. Ya, son los que más usamos para eso. Por eso aún es, voy a ver, cuando queremos frenar el parto, por ejemplo, en las embarazadas que se les adelanta, le colocamos Viadil. A veces se sorprende la gente porque creen que es para la parte intestinal, entonces nos miran raro, pero ya saben por qué lo usamos para ese efecto. Bien, eso serían entonces en cuanto a las drogas. En cuanto a sus contraindicaciones y demás. Primero, glaucoma. Acuérdense que les había explicado sobre el glaucoma. Les había dicho que había unas drogas que no son favorables para esto. Bueno, estas son una de ese tipo de drogas. No sirven para el glaucoma, ¿ya? La miastenia es una enfermedad muscular en la cual los pacientes suelen tener cierto grado de parálisis y que puede empeorar ante ciertas situaciones. En este caso, algunas drogas, como esta. Entonces no podemos darle estas drogas porque empeoraríamos esa parálisis que tienen los pacientes con miastenia. Pacientes que tengan obstrucción intestinal, justamente porque no se olviden que estas drogas frenan el movimiento del intestino porque relajan su músculo. Si el paciente está obstruido, hacer esto, en vez de ayudar, empeoraría la obstrucción. Entonces no podemos para eso. En cuanto a la próstata, bueno, esto ya les he explicado con otras drogas, pero les volveré a repetir aquí para que lo entiendan. Acuérdense que les he dicho que cuando las personas que tienen enfermedades de próstata, su próstata está más grande y el problema es que la uretra pasa por el medio de la próstata. Cuando la uretra está inflamada o está crecida, como una enfermedad prostática, aplasta a la uretra que está pasando por el medio. Entonces, esas personas para poder orinar, su vejiga se vuelve más fuerte, su músculo se va a volver más fuerte para poder empujar a la orina a través de esa obstrucción que hay en la uretra cuando pasa por la próstata. Si nosotros le damos una droga como esta, relajaríamos al músculo de la vejiga y por lo tanto perdería esa fuerza. Eso significa que el paciente no pudiese orinar y tendría retención urinaria, ¿ya? Entonces, por eso damos en pacientes con enfermedades de la próstata. Todos tienen efecto a nivel cardíaco, ¿ya? Y a nivel de la presión arterial. Entonces, también hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Suelen producir taquicardia, ¿ya? Hacen que la frecuencia cardíaca suba. Y el que más efecto tiene sobre esto es la atropina. Por eso la atropina no es la primera que usamos porque, como decía, es la que más efecto tiene. Pero este efecto mismo lo solemos buscar a veces en reanimación, que una de las cosas para la que sirve la atropina es para cuando estamos reanimando a un paciente. Cuando los pacientes vienen con paros cardíacos en los cuales su corazón de repente ha conseguido latir y está latiendo muy lento, o tienen intensa bradicardia, que imita un paro, entonces en esos pacientes es ideal la atropina, y les solemos colocar la atropina.
Y en pacientes que ya están en paro y hemos reanimado con desfibrilador, esa maquinita que hacen así y todo lo demás, van a ver que intercalamos atropina y adrenalina para hacer que el corazón responda. En algunos casos funciona y por eso lo usamos, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que en una persona sana me pudiese producir arritmias. Eso más que todo en la parte endovenosa. ¿Ya? Cuando es intramuscular, las otras drogas muy rara vez producen este efecto, pero sí endovenoso y eso en todos. Solamente la atropina es más intenso. La hipotensión arterial y la hipertensión arterial de la misma manera. También hay que siempre vigilar que el paciente no tenga ni la presión muy baja ni la presión muy alta, ya que me alteraría hacia los dos extremos. Bien, esas serían las contraindicaciones. En ese caso, no lo usaríamos. En cuanto a los efectos severos, como paralizan el intestino un poco, entonces, constipación. Todos ya van a producir estreñimiento, ¿ya? A menos que ese estreñimiento se deba a espasmo, ¿no? Como le decía, en el colon irritable o en lo que es pacientes en terapia intensiva. Todos van a producir bradicardia o taquicardia. Generalmente taquicardia es el más frecuente, ¿ya? Entonces es el que más hay que vigilar, que no se suba la frecuencia cardíaca. Incluso por eso con el CIA lo usamos a veces, incluso en anestesia lo solemos usar por eso. Ya la retención urinaria en pacientes que no sabían que tenían enfermedades de la próstata. ¿Ya? O sea, esos pacientes a veces no saben hasta que le colocamos esto y no pueden orinar y entonces recién ya vamos a percatar de este efecto. La fotofobia, porque producen midriasis. Eso significa dilatación de la pupila. La pupila del ojo se va a abrir mucho y la pupila pues justamente es la que regula la entrada de luz al ojo. Por lo tanto, si se abre mucho, entra mucha luz y es como si ustedes les pusiesen una pantalla de luz frente a su cara. ¿Ya? Entonces estarían incómodos por la luz, por eso fotofobia, que es miedo a la luz. Las personas que usan estas drogas, a veces la luz les incomoda, ¿ya? Principalmente con la atropina. ¿Ya? Es más, justamente este efecto a veces lo usan para tratamientos o procedimientos en oftalmología. Van a ver que en oftalmología, cuando se opera el ojo, se le coloca gotitas de atropina justamente para que la pupila se abra y se pueda entrar, o a veces para mirar dentro del ojo. ¿Ya? Otro efecto es la sequedad de la boca. Un efecto bastante incómodo, ya que puede generar incluso las náuseas y los vómitos. Muy frecuente, se alivia pidiéndole al paciente que tome sorbitos de agua de rato a rato. Pero también este efecto adverso es el que a veces buscamos en lo que es la medicación preanestésica. ¿Ya? Tengan en cuenta que cuando un paciente esté inconsciente, va a producir saliva, porque la saliva se sigue produciendo todo el tiempo, no dejamos nunca de producir saliva, solamente que mientras estamos conscientes, esa saliva nos las vamos tragando sin darnos cuenta, pero lo estamos tragando todo el tiempo. Pero cuando un paciente está inconsciente por medicación, como la anestesia, por ejemplo, no la traga su saliva, por lo tanto se le va quedando en la garganta y eso me puede traer complicaciones en un paciente anestesiado. Entonces, para eso le colocamos también en el prequirúrgico atropina, para que así se seque la producción de saliva y no tengamos que estar preocupándonos porque se obstruye la vía respiratoria por saliva o estar aspirando a cada rato. ¿Ya? Es uno de los efectos que también lo usamos de estas drogas. Pueden producir confusión, más que todo por la hipotensión arterial, vértigos y se queda la piel, que dependiendo de la persona, eso puede ser algo más o menos incómodo. ¿Ya? Ahora, se dan cuenta que estas drogas son muy útiles, pero su efecto a nivel cardiovascular es siempre de cuidado. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener cuidado en su manejo de esas drogas por vía endovenosa. Y por eso está esa precaución que les mencioné ahí. Estas drogas endovenoso nunca hay que colocarlas directo, o sea, puro, en otras palabras. Siempre hay que diluirla.
por lo menos en 10 ml. Mejor si es un poco más. Yo, por ejemplo, le suelo pedir al paciente una jeringa de 20 ml y que ahí le coloquen la ampolla y el resto lo llenen con solución fisiológica o agua destilada o diluyente endovenoso. ¿Ya? Así está más diluido y hay menos los efectos adversos. ¿Ya? El otro detalle es que endovenoso, salvo que esté en paro, como decía hace rato, con la atropina, ya solamente lo debemos pasar en un periodo mayor a 15 minutos. O sea, no debe ir muy rápido, tiene que ir lento. En 15 minutos tiene que ir entrando de a poco esa droga. ¿Ya? Si lo ponemos muy rápido, vamos a tener los efectos y además un efecto que no está ahí, que no debo olvidar ponerlo, es que cuando se usa endovenoso suelen producir una sensación de ardor en el cuerpo, una sensación como si estuviese quemando por dentro. No es peligrosa esta reacción, pero muchos de los pacientes, cuando les pasa esto, se asustan y se desmayan por el susto. Entonces, no es preocupante, pero se van a tirar ustedes un buen susto con que su paciente se les desmaye en pleno medicación. Después de un rato va a recuperar, pero se debió a que le pusimos tan rápido que esa sensación de ardor lo puso mal al paciente y se desmayó. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, hagan esto. ¿Ya? Yo suelo recomendarles que usen jeringa de 20, no se olviden, y en vez de aguja, usen mariposa. ¿Ya? Ya que cuando se coloca con la aguja endovenoso, ya uno se nos va a mover fácilmente, como tiene ese 15 minutos, su mano va a quedar acalambrada, adolorida, de ustedes, ¿no? Están colocando el inyectable. Y además con el riesgo de que se salga de su lugar y por lo tanto genere dolor y no le colocamos la droga. Entonces mejor es una mariposita. Ya en vez de la aguja, le colocamos la mariposa a la jeringa, le sacamos el aire y colocamos la mariposa como se coloca de un suero, se le pone una telita adhesiva y empezamos a meterle con la jeringa. Así podemos mover mejor la mano. Si se cansa podemos asentarlo un ladito, un ratito, mientras relajamos la mano y seguir por 15 minutos. ¿Ya? Así van a tener un buen efecto de estas drogas sin sus complicaciones. Bien, ¿alguna pregunta de estas drogas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay. Bien. O está todo bien explicadito, o se han dormido. Bueno, cuando quedan unos minutitos, continuamos en la siguiente sesión. Ya vamos a continuar con farmacología del aparato respiratorio. ¿Ya? Mientras tanto, aclararles que la nota de la anterior materia ya la voy a sacar de Classroom, así que si no la han visto, aprovechen. Mañana hasta el mediodía va a estar disponible en Classroom. De ahí lo voy a borrar para poder empezar a procesar la nota de esta materia. ¿Ya? Así que tienen hasta mañana mediodía para tener una miradita, revisar y decirme alguna cosa que tengan sobre su nota que esté mal o algo así, porque ya mañana al mediodía la saco y la paso oficialmente al sistema. ¿Ya? Eso por si acaso. ¿Ya? Pero no se olviden que estoy hablando de la nota de la anterior materia. De esta materia todavía está en proceso. ¿Ya? Nota de todas las materias ahorita no hay disponible para poder ver hasta que el sistema del instituto vuelva a funcionar 100%. O sea, ahorita solamente están viendo de las materias que vamos avanzando. De todas maneras, si ustedes se comunican con registro, que es Ricardo, lo pueden preguntar en el grupo de WhatsApp. Él les puede dar lo que tiene a mano, pero parte de esa nota de repente no la puede acceder porque no hemos podido ir todavía al instituto a trabajar en físico allá. Entonces hay notas que todavía están en físico, otras que están en el sistema, pero les puede dar parte de la nota, a menos lo que ustedes tal vez necesiten saber. Yo igual tengo una o dos notas que todavía no puedo meter porque se quedó todo el material en físico allá en el instituto.